Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Este tutorial es una colaboración con Cames Andrade. Este canal se enfoca a 3D y modelado de personajes. En este tutorial vamos a ver cómo hacer una composición y pasar del render del modelo a esta composición que vamos a ver en pantalla. Entonces, si no han visto los tutoriales de Cames Andrade, les vamos a dejar el link en la descripción para que vean cómo hacer el modelo en ZBrush, sobre todo la parte del modelado, y luego van a volver a este canal y vamos a ver cómo hacer la composición con todos los pases de render. Así que bienvenidos y esperamos que esto sea de gran aprendizaje para sus procesos creativos. Ok, lo primero que vamos a hacer es importar a nuestra escena los archivos que tenemos del render. Así que voy a ir a mi carpeta y voy a arrastrar simplemente a nuestra escena los pases de render. Entonces voy a arrastrarlos y los suelto en la escena. Vamos a validar uno por uno. Esto va a tardar un poco de tiempo, pero vamos a ir validando uno por uno para que se nos ubiquen en nuestra escena. Ok, vamos validando y lo que vamos a hacer entonces es simplemente ir desocultando algunas capas que no nos van a servir. Hay algunos pases de render que no necesariamente los vamos a usar, pero van a ser importantes también, o incluso hay algunos que podamos ignorarlos para esta composición. Pero lo primero que vamos a buscar entonces es nuestra pase de render que se llama Diffuse. Este de Diffuse sería nuestra base para iniciar a hacer la composición. Ahora, lo que tenemos entonces en la escena es un personaje que va a tener otro pase de render que es una silueta. Esta silueta la vamos a poner por encima, la vamos a arrastrar por encima del diffuse y vamos a ver que esta silueta es la que nos va a ayudar a marcar el personaje y a separar el fondo, que como ven está en negro. Entonces vamos a irnos primero a canales y vamos a ubicar el cursor en la miniatura y vamos a presionar Command, o en el caso de que estés en Windows vas a presionar Control y vamos a dar clic. De esta manera cargamos la selección. Ahora vamos a capas y vamos a ir en este icono de abajo donde dice crear máscara de capa, pero nos vamos a fijar que estemos parados en la capa del diffuse. Ahora desocultamos esta capa de la silueta y vamos a pararnos en esta capa del diffuse y vamos a generar una máscara de capa. Ok, ahora en este momento, si vemos, ya está separado del fondo. Este personaje ya nos ha quedado completamente aislado. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente vamos a pintar este color de fondo de otro tono para ir diferenciando lo que vamos a hacer. Vamos a poner un morado mientras tanto. En el siguiente paso lo que vamos a hacer es buscar otro pase de render que se llama Lighting. Entonces vemos que aquí hay otra capa que se llama Lighting. Entonces vamos a desocultarla y vamos a ahorrar esto para que miremos cómo estaba el pase de render. Entonces vemos que está también en fondo negro. Nuestro pase de render siempre nos lo saca de pronto en fondo negro. Entonces en esta capa lo que vamos a hacer es nuevamente desocultar la capa de la silueta. Nos vamos a ir a canales. Y aquí vamos a cargar la selección. Ahora, ¿por qué no cargar la selección desde acá mismo? Digamos que si yo quiero hacer command click, él ya no me va a cargar la selección. ¿Por qué? Porque recordemos que eso es un pase de render que viene con un formato diferente. Entonces va a ser la selección por fuera. Pero entonces nos vamos a meter a canales y en canales sí nos va a coger el canal que queremos. Ahora nos vamos a capas y vamos a darle máscara de capa. Recordemos que hay que desocultar esta capa de la silueta y vamos a ir al Lighting y vamos a darle crear máscara de capa. Ok, ahora nuevamente vamos a buscar otro pase de render que se llama Ambient Occlusion. El Ambient Occlusion nos va a ayudar a generar sombras por proximidad. Vamos a desocultar esta capa que dice AO, que es Ambient Occlusion, que simplemente lo que significa que son sombras por proximidad. Cuando hablamos de sombras por proximidad nos referimos a que cuando hay un objeto cercano al otro se genera una sombra mucho más oscura, etcétera. Entonces vamos a ir a darle a esta capa un modo de fusión multiplicar. Ok, vamos a desocultar y vamos mirando cómo va tomando forma. Ahora, un pase que se nos olvida es en la capa del Lighting. Vamos a desocultar nuevamente el Ambient Occlusion. Vamos a ver en esta capa, lo que vamos a hacer es ponerlo en modo de fusión
un modo de fusión que más se nos adapte a lo que queremos. Por el momento yo voy a dejarlo en submodo de fusión superponer y voy a bajar la opacidad a un 59%. Desocultamos la capa de Ambient Occlusion y vamos a mirar cómo está. Si está muy fuerte, creo que está un poco fuerte. Podemos con un borrador, no, simplemente con máscara de capa, damos clic aquí, vamos a darle a buscar un pincel con mucha dureza y lo que vamos a hacer es borrar esa parte. Disculpen la notificación, vamos a borrar entonces partes que no nos interesa que sean tan fuertes. Si se fijan acá, él me va mostrando algunas cosas y los voy a ir aclarando de a poco. Entonces en este momento ya llevamos 2 pases de render o 3 pases de render en modos de fusión y con algunos ajustes. Ok, vamos a buscar entonces otro pase de render que sería el GI. Vamos a desocultar esta capa y si se fijan, este pase de render es un poco granulado y nos va a dar un efecto en la superficie del objeto. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente darle el modo de fusión sobre exponer color. Ustedes pueden escoger algún modo de fusión que más se le adapte o al que más piensen ustedes que puede ser el ideal, pero yo en este caso lo voy a dejar en sobreexponer color. Y si se fijan, miren la textura que me ha dado en la superficie. Ahora de pronto este pase de render nos ha quitado un poco de sombra en los ojos. Entonces lo que vamos a hacer es crear una máscara de capa en este icono y vamos con un pincel con buena dureza. Vamos a borrarle un poco. En este caso el pincel hace las veces de borrador por la máscara. Entonces lo que vamos a hacer es devolver un poco esa sombra a los ojos. Le bajo la opacidad para que no sea como tan fuerte. Y vamos entonces a borrar un poco, que nos rescate esa sombra que tenía. También voy a hacerle un poco acá en los dientes porque creo que vale la pena rescatarle un poco y que se vea más volumen. Entonces simplemente con pequeños pincelazos voy rescatando poco a poco. Ahora este pase de render vamos a aplicar lo mismo que hemos hecho con todos los pases de render, y es que queremos que no nos quede con ese fondo. Lo que voy a hacer es simplemente desocultar la máscara de la silueta, voy a cargar la selección y nuevamente voy a aplicar la máscara de capa a este pase de render. Entonces en este caso ya nos quedarían 2 máscaras de capa. Ok, vamos a desocultar entonces un nuevo pase de render que sería las normal maps, y en este paso sí es bueno que ustedes presten atención porque este pase es uno de los, digamos, más importantes porque nos va a ayudar a mover lo que es la parte de la iluminación. A este pase de render simplemente lo voy a poner, vamos a bajar estas 2 capas, voy a bajar esta y voy a poner la normal maps por encima, y lo que voy a hacer con esta pase de render es aplicarle un tono y saturación, una capa de ajuste de tono y saturación, vamos a aplicarle otra capa de mezclador de canales y nuevamente otra capa de tono y saturación. Ahora lo que voy a hacer es presionando la tecla Alt o Option y parándome en la mitad de las 2 capas, van a ver que van a cambiar el icono y esto nos va a indicar que puedo meter la capa dentro de esta capa. Entonces vamos a hacer esto lo mismo con las 3 capas de ajustes de color. Ok, ya ahí ya tenemos las 3 capas dentro, y lo que vamos a hacer entonces es en mezclador de canales, nos vamos a ir a mezclador de canales y vamos a seleccionar monocromo. En este monocromo lo que vamos a hacer es simplemente mover algunos ajustes que consideremos que nos pueden ayudar a organizar la luz. Creo que podemos hacer un golpe de luz, dejar el golpe de luz como viene del lado izquierdo, y acá simplemente aumentar un poco lo que es la luz de ambiente. En este color azul sería aumentar un poco la luz, otro golpe de luz que viene de otra parte. Entonces simplemente vamos a aumentar un pequeño valor que nos ayude. Creo que podemos subir un poco el tono de luz ambiente y vamos a dejarlo ahí. Ok, en la capa de tono y saturación, la capa de ajuste de tono y saturación, vamos a mover el tono. Esto nos va a ayudar a buscar la dirección de la luz. Vamos a buscar una que se nos acomode a lo que queremos.
lo voy a dejar más o menos en 21, creo que un poco más. Esto realmente es, muchas veces es prueba y error, pero con base a lo que tú vayas viendo, entonces vamos a ir ajustando. Entonces en este momento yo voy a dejarlo más o menos más 34 por ahí. Ok, bien, ahora en esta capa de abajo, lo que vamos a hacer en esta capa de la normal, vamos a buscar un modo de fusión en trama o aclarar, algo que nos dé esa luz que en el objeto enriquezca. Entonces vamos a buscar un modo de fusión. Creo que en mi caso podría ser un superponer, pero voy a analizar otros modos de fusión que más se nos adapten en este modo, así que podríamos poner aquí por el momento, vamos a dejarlo en modo superponer. Vamos a ocultar y desocultar a ver cómo se va viendo esto. Ok, bien, en este momento entonces lo que voy a hacer es simplemente desocultar nuevamente la capa de siluetas y voy a ir a canales y voy a cargar la selección nuevamente. Me voy a ir a normal y voy a crear una nueva máscara de capa. Voy a desocultar la máscara de silueta, y en este modo de fusión lo que voy a hacer es simplemente bajar un poco la opacidad para que no sea tan fuerte. Si desocultamos y ocultamos, vemos ya una diferencia en cuanto a las luces y las sombras. Ahora hay cosas que podemos hacer y es modificar en esta máscara algunas cosas. Entonces vamos a seleccionar el pincel, vamos a irnos a un pincel con buena dureza y vamos a ir borrando algunos pliegues que tienen esa normal, que de pronto nos afectan a la hora de hacer un personaje como Soul, que es bastante suave. Entonces simplemente vamos borrando algunas cosas que no nos interesan tener en la iluminación. También en la parte donde hay sombras muy fuertes, creo que es bueno borrarlas, ya que el personaje como tal no hay unas marcas de sombras tan oscuras. Ok, bueno, si se fijan, apago, prendo y vemos que hay una gran diferencia al hacer este modo de fusión. Ok, nuestro siguiente paso entonces era modificar este pase de ajuste que tenemos aquí en esta capa tono saturación, y lo que vamos a hacer es vamos a chulear el tono, colorear, y vamos a modificar aquí las opciones. Vamos a darle que nos suba un poco la saturación, y en el tono vamos a buscar un tono que es tipo verdoso, que es el que nos va a ayudar a dar ese tono que tiene Soul. Entonces creo que lo podemos saturar un poco más y subir por acá a un 95%. Vamos a desocultar para ver ese cambio. Creo que por ahí puede ser bien. Entonces dejamos este ahí, y lo que vamos a hacer entonces es editar partes del cuerpo para que igualemos entonces a la referencia de Soul. Lo primero entonces será importar nuestra referencia que tenemos de Soul y vamos a chulearla. Vamos a ponerla en la parte inferior de nuestra escena para que no nos estorbe para nuestra composición. Y vamos entonces a fijarnos que hay varios detalles que aún de pronto están muy lejos de la referencia original. Como ven, la sombra, lo que es la parte del pelo y la barba aún están muy oscuros, pero para eso entonces tenemos un pase de render que separa los objetos, que sería este. Vamos a desocultar ese pase de render. Ahora hay una pequeña dificultad con este pase de render, y es que si se fijan todos los elementos están separados menos la barba y el pelo. En este caso necesitaríamos ese pase de render que nos separe la barba y el pelo para poder tener más control sobre cada objeto. Entonces, como no lo tenemos, lo podemos crear nosotros mismos. Lo que vamos a hacer simplemente es irnos con la herramienta pluma y siluetear la parte de la barba y el pelo. Simplemente nos vamos a ir por toda la barba. Vamos a dar una silueta. Voy a hacerlo aquí de una manera rápida. Ustedes, la idea es que lo hagan de una forma más pulida, y simplemente vamos a cerrar. Vamos a tomar la parte del pelo también, y lo que vamos a hacer es cargar la selección con Command Enter o Control Enter, y vamos a copiar entonces esa parte en una nueva capa. Entonces esa sería la forma en que nosotros hagamos nuestro pase de render de la barba.
Lo que quiero hacer es cargar la selección de la barba porque es lo primero que vamos a modificar. Y voy a ocultar el pase de render que está por debajo y vamos a irnos entonces a la capa, a una de las primeras capas que tenemos por acá. Vamos a darle a esta donde está el lighting y vamos a darle Command J para copiar esa selección. Ahora vamos a irnos a desocultar esta capa que tenemos del pase y vamos a irnos a la capa que cortamos. En este caso, si la separamos, si se fijan, va a estar por fuera, separada de todos los elementos que tenemos ahí. Entonces, con esta capa ya tenemos un poco más de control. Lo que vamos a hacer es aplicar una capa de ajuste de niveles. Entonces vamos a ir a niveles, vamos a decirle a este niveles que se nos meta en esta capa, vamos a meterla por dentro y vamos entonces a cuadrar, ajustar un poco que nos aclare la parte de la barba. Entonces vamos a ir mirando en la parte de abajo, vamos a ocultar y ocultar y vemos que va aclarando un poco más. Entonces también algo que podemos hacer es pararnos en la capa que tenemos de la barba y vamos a darle una nueva capa en este icono, y si se fijan ya me la creo por defecto dentro de esa capa. Entonces con un pincel vamos a seleccionar un pincel con dureza y vamos a aclarar nuevamente más en la parte de abajo. ¿Qué quiero hacer yo? Voy a tomar una muestra con Alt y vamos a decirle que me tome un tono más claro, y lo que voy a hacer es simplemente pintar por debajo. Voy a pintar para aclarar mucho más esta parte. Vamos a aclarar más. Entonces simplemente voy buscando un tono que me ayude y voy a ir aclarando poco a poco. Ahora lo que quiero hacer es irme a la boca, la parte de la boca, y vamos a hacer una corrección en esta parte. Y lo que vamos a hacer entonces es desocultar nuestra capa de pase de render y vamos a seleccionar solamente este vacío que está aquí rojo. Yo como vieron ya acoplé lo que son los dos pases que tenía, el que construí de la barba y el que tenía el cuerpo. Entonces simplemente selecciono este vacío, desoculto la capa, me voy a ir a la capa de lighting y voy a ir a copiar con Command J ese pedazo nada más. Ahora lo que voy a hacer es llevarme esta capa por encima de todo y simplemente voy a ir haciendo con pequeños pincelazos. Voy a crear una nueva capa, la meto por dentro, voy a buscar un pincel con dureza y vamos a hacer una pintura que nos ayuda a corregir un poco y suavizar. Voy a acoplar esto, voy a decirle a esta capa que se me duplique con Command J 3 veces, selecciono nuevamente todas las capas, le voy a dar Command E o Control E para acoplar todo, vuelvo y meto, creo una nueva capa, la meto por dentro y nuevamente vamos a hacer el pincelazo en la boca. Ok, vamos a irnos un poco, que nos saque un poco el labio. Vamos a pintar por acá por debajo. Creo que incluso podemos pintar con este azul. Ahora otra cosa que yo quiero hacer es que la parte del labio adentro sea más oscuro, porque esa sería como la realidad del labio. Pero si quiero sacarlo más, voy a hacerle un volumen más en esta parte de esta manera. Entonces simplemente van viendo cómo va saliendo un poco el labio. Ahora lo que voy a hacer es irme a la capa debajo y voy a borrar con un borrador con buena dureza. Voy simplemente a hacer un borrado por los bordes de este pedazo que corté para que no se nos vea tan fuerte. Entonces simplemente borramos en este lado y borramos. Vamos a hacer lo mismo con el corte que hicimos de la cabeza y simplemente nos vamos a ir a la capa que habíamos cortado, que sería esta. Esta tiene el nombre de niveles, vamos a cambiárselo por cabeza y simplemente con el mismo borrador con buena dureza vamos a borrarle esos bordes que nos están generando acá una fuerza que no es necesaria. Simplemente vamos borrando
para ir haciendo ese pequeño ajuste que nos ayude, sobre todo porque los personajes de Soul son algo amorfos, no tienen una forma súper definida y es importante que no tenga cosas tan definidas. Valga la redundancia, simplemente vamos a hacer ese borrado y creo que ahí ya queda mucho mejor. Ahora lo siguiente, vamos nuevamente a desocultar la capa de pase de render y vamos a seleccionar las cejas. A estas cejas vamos a desocultar esta capa y vamos a ver en la referencia que tienen un tono un poco morado, entonces simplemente le vamos a decir a esta capa que se nos vuelva un poco morado. Vamos a ir nuevamente a la capa del lighting y vamos a duplicarla con Command J. Ya la tenemos separada y vamos a decirle a esta capa que se nos aplique un ajuste de tono, de equilibrio de color, perdón. Entonces este equilibrio de color lo sacamos aquí en imagen, ajustes, equilibrio de color, aquí está, Command B, y sería aplicarle un poco de rojo y un poco de fucsia. Sin embargo, como esta es una capa que tenía cierta opacidad, al yo copiar este pedazo, ella nos va a copiar con esta opacidad. Simplemente lo que voy a hacer es o subir la opacidad, y si vemos que no nos funciona ahí, vamos a subir esta capa también a la parte de arriba donde habíamos hecho el ajuste de la boca. Ahora en este momento esta capa podría funcionarnos mejor, entonces vamos a aplicar nuevamente el Command B, que es el equilibrio de color, y vamos a ajustar aquí un poco el tono. Muy bien, lo que podemos hacer también es aplicar un nivel de contraste. Vamos a dar Command L y vamos a decirle que nos aclare un poco lo que sería la parte de las cejas. Vamos a subir estos valores más o menos por ahí. Y ahora si se fijan, él ha quedado con unos bordes que no nos interesan, entonces simplemente nuevamente vamos a hacer un borrado en esos bordes, que es lo que no nos gusta. Entonces borramos levemente por todos los bordecitos para quitar ese extra que no nos gusta. Ok, vamos a hacer entonces con nuevamente otro pase. Vamos a seleccionar los ojos, desocultamos la capa de pase de render y vamos a ir a la parte de los ojos. En los ojos lo que vamos a hacer es irnos a la capa que tenemos del lighting y vamos a hacer un ensayo aquí a prueba y error. Entonces, teniendo seleccionada la capa de lighting, vamos a dar Command y clic en este icono de duplicar. Se nos va a crear una capa por debajo y simplemente lo que voy a hacer es tratar de ayudarle a los párpados. Si se fijan acá, ahí todos tenemos unos párpados que se sombrean en la parte de arriba y también que se nos marquen un poco las cejas. Entonces lo que voy a hacer es con un pincel más o menos que tenga mayor dureza, y vamos a seleccionar este tono que es un poco morado. Bueno, aquí hay algo que tenemos que hacer, y es, una vez seleccionados los ojos, necesitamos es pintar por detrás de los ojos y en la capa nueva que acabamos de crear. Entonces lo que vamos a hacer es invertir esa selección. ¿Cómo lo hacemos? Command Shift I o Control Shift I para los que están en Mac, y vemos que ahí se nos invirtió la capa, la selección. Ahora sí, lo que podemos hacer es pintar detrás de esto. Vamos a seleccionar un tono aquí. Vamos a hacer un más o menos que se vean como los párpados, y si vemos ahí va cogiendo mucho más fuerza. Ahora lo que podemos ayudarle también es crear una nueva capa. Nos paramos en esa misma capa, damos Command o Control y damos clic en duplicar capa, la ponemos por debajo. Ahora con un pincel con 0% de dureza, vamos a darle 0% de dureza, este ya lo tiene por defecto, y vamos a hacer lo mismo pero en la parte teniendo seleccionado. Bueno, aquí se nos deseleccionó, entonces vamos a ir nuevamente a la capa de pase de render que tenemos, seleccionamos nuevamente, desocultamos, vamos nuevamente hacia abajo, y en esta capa que habíamos creado nuevamente invertimos la selección, Command
Command Shift I, o por acá también se pueden ir, selección, y van a buscar invertir. Ahora esta capa lo que vamos a hacer es simplemente un pequeño sombreado en lo que serían los párpados. Un pequeño sombreado que no sea muy fuerte. Muy bien. Y creo que incluso podríamos darle una pequeña línea para que nos ayude a darle ese sentido, ese quiebre que tiene el párpado. Entonces vamos a seleccionar un pincel que tenga el 100% de dureza. Vamos a bajar el tamaño porque esto va a ser una línea muy fina. Y lo que vamos a hacer es simplemente irnos desde esta parte del ojo hacia esta parte. Pero como les digo, esto es algo a prueba y error, puede que nos funcione, puede que no. Vamos a hacerlo simplemente como a modo de ensayo. Si a ustedes les parece que el ejercicio de hacer este párpado les queda bien, lo pueden dejar. Si no, lo eliminan y listo, no pasa nada. A mí en este caso no me gusta, entonces simplemente vamos a darle un Command Z. Vamos a eliminar eso y dejemos así por ahora. Ahora lo siguiente, que sería, vamos a seleccionar la parte del lápiz. Esto es un lápiz de una tableta digitalizadora. Desocultamos nuevamente. Vemos que esta capa de render, esta base de render es la que nos ayuda a separar todo. Entonces vamos a seleccionar el lápiz, desocultamos, vamos nuevamente. En esta creo que nos podemos ir a la capa de diffuse. Vamos a darle Command C y nos vamos a ir para arriba y vamos a dar Command Shift V. Ok, de esta manera copiamos por arriba y nos queda el lápiz separado. Ahora lo que vamos a hacer es desaturarlo con Command Shift U o Control Shift U y vamos a ponerle un nivel, a bajarle, vamos a decirle que se nos baje ese nivel, que no queremos ese pincel tan claro porque no es el pincel real. Entonces simplemente bajamos estos niveles que nos ayuden a generar ese oscuro que tiene el lápiz. Muy bien. Ok, muy bien. En este momento vamos a ver así. Hay unos bordes que nos van quedando, pero esto lo vamos a ir puliendo poco a poco. Ahora en este punto, como llamamos, si hacemos un check-in de lo que llevamos hasta ahora y nos vamos a la capa de diffuse, vamos a copiarla presionando Option o Alt y nos vamos a ir arriba y vamos a llevarla hasta arriba y vamos a ver el personaje como estaba antes. Si se fijan, si ocultamos y desocultamos, ya es mucho trabajo el que ya hemos logrado y hemos podido por lo menos acercar un poco más la referencia a lo que tenemos. Entonces hasta aquí vamos con estos procesos. En el siguiente tutorial que estamos posteando en la parte 2, no se pierdan porque ya vamos a hacer los efectos del personaje como tal y vamos a crear entonces la escena para que el fondo se nos integre al personaje. Recuerden que este tutorial es una colaboración con Cames Andrade y si no han visto el tutorial de cómo hacer el modelado de este personaje, les recomiendo que vayan al link que les vamos a dejar en la descripción de este video y así pueden ver cómo se construyó el 3D. Luego pueden volver acá para hacer la composición, que es ya la parte que estamos haciendo con todos los pases de render.